A veces siento que los estudios de animación hacen temporadas malas a propósito, para después hacer una que sea muy buena y te quedes boquiabierto. Eso pasa con varias series, y RWBY no fue la excepción. Con un volumen 5 siendo el peor de la serie, pero con un volumen 6, 7 y 8 que hicieron que esta serie fuera una de mis favoritas. Por cuestiones de tiempo, en este video solo hablaremos del volumen 6, porque como mete al 7 y el 8, queda algo muy largo. Así que comencemos. Lo primero que debemos resaltar es la calidad de animación de estos últimos volúmenes, la cual no tiene punto de comparación con el volumen 5. Nos lo muestran desde el primer momento con esos paisajes increíbles, y como es costumbre en RWBY, nos ponen una pelea desde el primer minuto, que sirve para demostrar las mejoras en animación, y es algo que se nota bastante. Además, los escenarios se sienten más vivos, gracias a que vuelven los personajes ambientales. Pero eso no es lo que hace brillar esta temporada. La verdadera joya está en el lore, la historia, y es algo que se había olvidado por completo en los anteriores volúmenes. En este nos muestran desde el primer instante algo que cambiará la manera de ver la historia, y es que nos dan a conocer el pasado de los dos personajes más importantes, Ozpin y Salem. Imaginarán mi cara de sorpresa cuando descubrí lo que nos ocultaban estos dos. What is Ozpin hiding from us? No! Once upon a time, there stood a lonely tower that sheltered a lonely girl named Salem. Y es que no me lo esperaba para nada. Me da tristeza lo que pasó con Salem, y tiene razón en decir que los dioses son unos monstruos. O sea, reviven a Ozma y lo vuelven a matar en repetidas ocasiones, casi como si fueran niños peleando por un juguete. Este recuento del pasado es fabuloso, ya que es en teoría cómo se formó el mundo, por qué no hay magia, por qué la luna está así, por qué Salem me pone al 100. Bueno, hay cosas que se deben destacar en esta historia, cosas como la inmortalidad de Salem. Oz le pregunta a Jean, ¿cómo destruyo a Salem? Y ella le responde, no puedes. Una respuesta que repercutiría en la moral de todo el equipo, ya que a partir de ahora no tiene sentido nada de lo que hagan, ya que están condenados al fracaso. Sin embargo, yo no creo en eso. La respuesta es muy obvia. Jean le responde a Oz diciéndole que no puede, por el simple hecho de que no podrá matar a la persona que ama. No se atrevería a eso, pero eso no impide que alguien más sea capaz de hacerlo. Salem se convirtió en lo que es ahora por caer en el pozo de la oscuridad, volviéndose en teoría parte Green, y solo hay dos cosas que pueden vencer a un Green: el dios de la luz y los ojos plateados, que tienen la misma habilidad. ¿Y quién del equipo tiene los ojos plateados? Pues esa es la respuesta. Pero obviamente no sería divertido si lo descubren rápidamente. Y esto se hace más obvio cuando nos cuentan el pasado de uno de los nuevos personajes, pues resulta que Salem y todo su equipo han estado aniquilando a las personas que tienen los ojos plateados. Espero que en algún momento nos cuenten el pasado de la madre de RWBY, porque ella también tenía ojos plateados. Algo que me dejó en duda es si Salem fue la última humana en la Tierra. Bueno, humana, ¿no? Y después mandaron a Ozma diciéndole que ya no hay nada. ¿Cómo salieron los demás humanos? ¿El dios de la luz volvió a crear algunos humanos para que reconstruyeran? ¿De dónde carajo salieron los faunos? ¿Algún humano se tiró un animal para que eso pasara? Por ahí hay algunas preguntas que necesitan respuestas. En fin, esto me dio más ganas de ver RWBY. Y es que después de la revelación, el equipo estará triste y con odio a Ozpin. Esto es algo que me gusta porque podemos ver el lado humano de cada uno de los personajes, pero aparte de eso, cada capítulo te deja con ganas de más. Algo que no pasaban con el 4 o el 5. Y cuidado con el odio a Ozpin, porque se las agarran contra Oscar. Y no son lo mismo. El pobre niño no tiene la culpa de nada. Como siempre, hay nuevos personajes en este volumen. María Calavera. Y solo tengo que decir que así se da a un personaje a querer, y no las tonterías de antagonistas actuales. Tú no, Wax, tú eres God, pero ya hablaremos de ti después. Que de hecho sus participaciones en este volumen son nulas, pero Calavera es un desmadre total. Me encanta su personalidad, que puede ser calmada y sabia, y a su vez trolear a la gente. Ella sirve como la cabeza del equipo, ya que ellos estarán desanimados y perdidos, pero además
Calavera tiene, o mejor dicho, tenía ojos plateados, siendo toda una waifu en su juventud, por lo que podemos tener a una especie de maestra para Rubí y sus ojos virolos. Ojos que siempre aparecen en el momento adecuado para salvar la situación, cosa que en lo personal no me gusta mucho, pero se lo dejamos pasar. También nos presentan a la hermana mayor de Juan, Saf, la cual, ojito, tiene una esposa llamada Terracota, siendo así el segundo personaje homosexual que nos presentan. Bueno, tienen un hijo, el cual estoy muy seguro que es adoptado, ¿verdad? Bueno, con la alta tecnología que tiene aquí, pues cuidado, porque además el cabrón se parece a Terracota. Bueno, en este volumen hay una especie de villana que es una basura como Lionheart, pero aún no hablamos de eso. Pyrrha. ¿Cómo un personaje que ya no existe puede influir tanto en una serie a tal punto de animar a sus personajes a seguir adelante? Después de haber visto TTGL, considero a Pyrrha un personaje similar a Kamina por su importancia en la historia. Pyrrha tiene un momento muy bello en este volumen, y es que cuando Yaun estaba perdido en sus pensamientos, descubre que en Argus hay una estatua de Pyrrha, ya que ella había estudiado en una de las academias de esa región. Y en ese momento aparece una mujer pelirroja, que estoy seguro que es familiar de Pyrrha, ya que se parece mucho. Además de llevarle rosas a la estatua, Yaun tiene una conversación con ella sobre Pyrrha, donde él logrará centrar sus ideas, para así poder seguir adelante. Esta parte me rompe el corazón, porque además de todo lo anterior, le agregan una voz que es muy emotiva. Carajo, Pyrrha es el mejor personaje. De momento, todo lo que ha pasado me parece fantástico. Así que debo decir que este es el mejor volumen de... Espera, ¿qué es eso? No. Ok, no todo puede ser bueno. Lo peor que tiene este volumen es su final. Que a ver, sigue siendo mejor que el volumen 4 y 5. Pero sí, es una putada que viniera siendo perfecto y cayera en su final. Bien, tenemos dos conflictos. Uno es el de los pibes contra la vieja loca que no debería estar a cargo de un ejército, porque sacar un robot gigante y poner en pánico a tu gente, provocando la llegada de Grims, no es lo más inteligente. Y otro es el conflicto principal, que cierra un arco entero, y es Blake y Jan contra Adam. Mira, lo de que Adam tiene que ser más fuerte que Blake y Jan juntas, que es la verdad, ya no me importa, porque ya jodieron al personaje en el volumen 5, pero al menos aquí le dan un poco más de habilidad y cerebro, ya que no cae con un movimiento tan pendejo como el de Haven, y mantiene una pelea 2 contra 1 muy bien animada, y bastante buena en cuestión visual, y aunque esté nerfeado, es decente, teniendo como resultado la tranquilidad mental de Jan, ya que ella seguía traumada con Adam, cosa que Blake ya ha superado para ese instante. Y aquí hay algo que me deja con duda, haré un spoiler muy fuerte en este momento, pero las dos terminan matando, asesinando a Adam, clavándoles cada una cuchilla. ¿Que se lo merece? Pues sí, es verdad. Pero unos personajes humanos que nunca han matado a otro personaje humano, tiene que quedar secuelas en eso. Eso te lo puedo aceptar con personajes como lo es Crow, que probablemente ya haya matado a más de uno, o la misma María Calavera, que en su pasado termina matando a 4 personas. Pero estas dos acaban de asesinar a la primera persona, y la única que se ve con problemas de eso es Blake. A Jan parece sudarle todo eso. Eso es más que nada una queja personal, pero bueno, deberían meter ahí problemas de ética y psicología, ¿no? Pero en fin, creo que por lo sucedido aquí, la gente ha empezado a chipear al Jan por el Blake, de manera que no es normal. Pero en lo personal, lo sigo viendo como dos mejores amigas ayudándose mutuamente, nada tirando por lo romántico. Que si al final es real y se quedan juntas, me la suda completamente. También como si Blake se queda con Son o con Ilia. Bueno, mientras todo esto que es más o menos interesante pasa, los demás del equipo pelean contra la anciana, en una pelea que no me gusta, porque es un robot gigante todo horrible, con movimientos muy lentos y habilidades muy toscas.
Esto es cosa mía, vaya. Si hay una pelea contra algo muy, muy grande, espero que ese enemigo tenga un diseño increíble. Y por mucho que la lógica diga que los movimientos deben ser más lentos a la vista del humano, eso no es algo que sea bonito de ver en una serie de acción. Y muchas series cometen ese error, una de ellas es Naruto. En fin, esto por suerte no es la culminación, ya que por la tontería de la decrépita, sale un Leviatán, por lo que ahora tendrá que detenerlo el guión de los ojos de Rubí, en un momento muy bonito por todos los recuerdos que tiene Rubí sobre los días que pasó en Beacon. Y aunque en lo personal me moleste el poder de los ojos de Rubí, prefiero eso antes de que esto hubiera acabado con una pelea final con el robot. En fin, quitando esos últimos episodios, este volumen a mi parecer está al mismo nivel que el volumen 3, por las distintas revelaciones hechas, que aparte tiene el mejor opening de Rubí con diferencia, con secuencias de imágenes muy buenas y una canción increíble. Como última cosa, este volumen brilla más si agregamos el 7 y el 8. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de este volumen, si les gusta más que el 4 y el 5 y si es mejor que el 3 o al mismo nivel. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y compartir, que eso ayuda muchísimo. Yo soy Keymor y hasta la próxima. Adiós.